Muy buenos días, jóvenes. Vamos entonces a dar inicio. Ya hemos esperado un tiempo prudente ya para poder comenzar la clase de filosofía. A ver, sí. El día de hoy, chicos, vamos a continuar lo que estábamos desarrollando en la clase anterior. Hemos estado estudiando acerca de las corrientes filosóficas. La clase anterior se explicó acerca de la corriente filosófica del positivismo. Me gustaría que por ahí vayan activando sus cámaras, por favor. Siempre estoy tomando en cuenta esto para ya sea la explicación o cuando se responda algún tipo de pregunta, se realice algún debate. Yo estoy activando de vez en cuando mi cámara, muy bien, Keiko, para que me puedan explicar, ¿no?, lo que ustedes comprenden acerca del tema, chicos. Ahora, el día de hoy vamos a continuar, muy bien, gracias, Yamilet, Arturo, Keiko, muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema, el marxismo. La clase anterior no se pudo completar todo lo que es este tema, escuchamos un poco, ya, pero me gustaría que todo el grupo sea coordinado, los que faltaban, o de repente los que ya pusieron un poco la parte de la clase anterior, de repente quieren aclarar algunas cosas, tienen la oportunidad de poder realizarlo hoy. Recuerden que es una evaluación tanto personal, grupal, y si hay algún aporte. ¿Ya? Recuerden que el resto de los estudiantes ya sabe el tema, ha escuchado un poco del tema, de repente ha leído, y hoy vamos a escuchar sus aportes y las preguntas. Así que, chicos, del grupo del marxismo, el tiempo es suyo. A ver, chicos, nuevamente, entonces, voy a comenzar a verificar el grupo. Entonces, a ver, por aquí, el grupo, listo, muy bien. Bien, aquellos que quizás ya han expuesto y ya lo han explicado, de repente quieren aportar algo que en esta segunda ocasión estuvo más claro, y lo han repasado, lo vamos a escuchar, chicos. Empiecen, por favor. Bueno, solamente queríamos en esta oportunidad solamente dar paso a nuestras compañeras que faltaron exponer, que son Jocelyn y Viviana. Mis buenos días. A mí la parte que me tocó es el marxismo como filosofía, pero parece que mi compañera Viviana tiene problemas o no se ha podido conectar. Entonces yo le voy a pasar a explicar el marxismo como filosofía. El marxismo viene a ser un movimiento que deriva del comunismo. Su nombre proviene de su creador, Karl Marx, que tuvo como asesor y ayudante a Friedrich Engels. Para los marxistas, la sociedad se divide en dos clases, el proletariado y la burguesía. La burguesía viene a ser la gente que se puede decir con más estatus social y más dinero, mientras que el proletariado, la gente del pueblo. La lucha constante entre estas dos facciones es lo que provoca el avance o el retroceso de la civilización, que durante su desarrollo siempre ha estado en conflicto. El pensamiento marxista se puede dividir en dos componentes, uno científico, que es el materialismo histórico, y otro filosófico, el materialismo dialéctico. Arturito, cambia de página, porfa. Bien, básicamente el materialismo, he tratado de resumir de lo que trata el materialismo histórico. Sirve para analizar distintas sociedades y sus evoluciones a lo largo de la historia. Marx afirmaba que la historia del desarrollo de la civilización está ligada al desarrollo de la producción y de los modos de producción. De ahí se podría derivar que las fuerzas productivas y las relaciones entre ellas tendrían una relación directa con dicha evolución. Es decir, Marx ligó la lucha de clases
a la evolución de los modos de producción y de la humanidad. Bien, ¿qué quiero decir con el materialismo histórico o en qué se basa de todo lo que les he dicho? El término de materialismo histórico fue acuñado por Georgi Plejánov. Era un ruso. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. Desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de las sociedades. Los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los políticos, sociales y espirituales. En conclusión, definimos que el materialismo histórico es al mismo tiempo una concepción del mundo, una crítica a la economía de la política, y es decir, una crítica al capitalismo. Y en tercer lugar sería una guía de acción revolucionaria. El materialismo histórico viene a ser más la parte científica de lo que sería el pensamiento de Marx, ya que se basa en la crítica de lo que vendría a ser los modos de producción, porque la gente que produce, por decir así, los dueños, son los que más ricos se hacen, mientras que la gente que hace los productos son los más pobres. El materialismo dialéctico. Básicamente lo que Marx plantea es que la filosofía especulativa no sirve de nada, ya que solo crea contradicciones. Él aboga por una concepción del mundo basada en su teoría del materialismo histórico. En otras palabras, la concepción del mundo y de la historia es para Marx algo completamente empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Empírico es más basado en la experiencia, lo que uno vive, no tanto de suposiciones. Entonces, en el sentido de que se puede argumentar con el análisis histórico que él plantea. ¿De qué trata el análisis histórico que él plantea? Este tema es muy complejo, ya que hay varias personas que disputan más o menos el pensamiento de Marx. Pero lo que el materialismo dialéctico trata es el método de análisis para conocer, interpretar y transformar la realidad. Por eso es la parte filosófica de los dos materialismos, porque él analiza de qué trata el pensamiento o de qué más o menos es una interpretación. Entonces, el pensamiento histórico, él dice que no hay una línea de tiempo, no es continua, no pueden pasar muchas cosas, muchos procesos que nos determinan el presente, no necesariamente una sola cosa. Gracias. Muy bien, gracias, Jocelyn. Bien, ¿alguien más quisiera dar algún aporte acerca del marxismo? Me refiero al grupo y luego pasamos a algunas preguntas, algunos aportes del resto de estudiantes. No, mis. Bien, Arturo, ¿te escuchas? Arturo, ¿querías aportar algo? No, mis. ¿No? El resto del grupo, a ver, me comentaron entonces que su compañera Viviana presenta algún problema con el internet, ¿cierto? Por ese motivo no ha estado la clase anterior ni esta. Bien, entonces, el resto de estudiantes que he escuchado, ¿tiene alguna pregunta? De repente algo de la clase anterior.
Te escucho, hija. Quisiera que por parte del grupo dieran una definición concreta y sencilla sobre lo que es el marxismo. Correcto. A ver, en conclusión, porque si hablamos de marxismo, chicos, estamos hablando de un tema un poco amplio y complicado de entender, de cierto modo, ¿ya? Pero en conclusión, ¿cuál vendría a ser o qué sería el marxismo en realidad? ¿Por qué aparece? Bueno, ya, una pregunta nada más. ¿Qué vendría a ser el marxismo en conclusión? Ya sé que es una escuela filosófica, pero ¿cómo se define? El marxismo se define como una filosofía que trata de interpretar em, las, en lo que se vivía en ese momento una disputa política, por decirlo así, ya que solamente la clase de la burguesía se enriquecía, mientras que el proletariado cada vez estaba más pobre. Ya. ¿Alguna otra idea del grupo? En conclusión. El resto de chicos que he escuchado, de repente ha leído también, que podría aportar, complementar la idea de su compañera y tanto del grupo. Muy bien, Jocelyn. ¿O alguna pregunta? Sí. A ver, Keiko, disculpa, hija. No te escucho muy bien, se escucha entrecortado, no sé. ¿Puedes volver a repetir? Liz, ¿qué es lo que buscaba el marxismo? Su compañera Keiko, a ver si escuché muy bien porque lo escucho entrecortado. ¿Qué es lo que busca el marxismo, Keiko? A ver. Lo que buscaba el marxismo era más que todo equilibrar la economía en todas las clases. O sea, en pocas palabras, no favorecer a una. Era una igualdad social, buscaba eso, que no solamente unos se enriquezcan, mientras que los otros permanecen como pobres, por decirlo así. Ya, entonces, el marxismo. A ver, Keiko, ¿sí? A ver. Hija, Keiko, te escucho entrecortado nuevamente. No sé si es un problema con el internet. Igual, la imagen se ha congelado, igual de tu cámara. No sé si me escuchas bien tú. Nuevamente, por favor, hija. A ver, inténtalo nuevamente porque no te he escuchado nada de lo que has querido comentarme. Cambiar. ¿Lo escucharon, chicos? ¿O soy yo? Es mi internet. No se No se escuchó, escucha, Miss. Miss. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Ah, ya. Keiko, ¿puedes, sin caso, a ver, ¿me escuchas ahora bien? Que lo escriba, Miss, en el Escríbelo, chat. hija, escríbelo en chat. Sí. Y para responder a la pregunta de Quispe, que es, ¿están los marxistas a favor de la violencia? Los marxistas no toman mucho lo que es la violencia, solamente se enfocan más en lo económico y en lo político, más que todo. Así que, en pocas palabras, no está a favor. Pero dan un aporte, los marxistas siempre a lo largo de la historia siempre han resultado con violencia. Ya, interesante. Entonces, hay una relación, ¿no es así? De la ideología marxista, ya. Sí, porque Ya. dicen ellos que no son violentos, pero, o sea, para sobajar a la gente, se podría decir, sí lo hacen con violencia. Si a lo que te refieres es del tiempo del terrorismo, los marxistas de ese tiempo no tenían bien claro su ideología, solo querían imponerlo. En pocas Lo que palabras, pasa
Lo que pasa es que el marxismo se ha ido derivando o juntando con otras ideologías de otras personas, como el marxismo con el leninismo se ha juntado, y ahí es el problema, porque en realidad el marxismo que plantea Marx es básicamente solamente pasivo, pero se ha ido mezclando con otras ideologías, y ahí está el problema. ¿Ya? ¿Alguien quizás tenga alguna idea acerca de esta relación que existe entre lo que dices, compañero Julio, ¿no? Que ya, como relación entre la violencia y el pensamiento marxista? Muy bien, chicos, Arturo, Jocelyn, bien. ¿Alguien más del grupo? ¿Nadie más? Bien, chicos, lo estoy anotando porque al final, terminado, porque necesito que el siguiente grupo también tenga tiempo para poder, vamos a ver todas las dudas que habrán quedado tanto de la clase anterior como de esta para poder aclararlos en una clase. A ver, alguien está preguntando, chicos, activen el micrófono, prefiero lo que está Miss, yo haciendo. tengo una pregunta. Ya, un momento, bien, Camila, un momento, hija, dame un segundo. Como lo que está haciendo Arturo, Jocelyn, Keiko, hasta el momento necesito verlos para que puedan emitir su opinión, explicarlo. Ya, me están viendo a mí. Ahora, tengan en cuenta esto, chicos, ¿sí? Porque estoy viendo quién es lo... Pues, chicos, pueden leer lo que han podido buscar, lo que han podido escuchar y podemos analizarlo y conversarlo aquí, ¿ya? Muy bien con sus compañeros. A ver, Camila, te escucho tu pregunta. Miss, ¿el marxismo se relaciona con el socialismo, el capitalismo o el comunismo? Eso no me queda muy claro. Bien, muy excelente pregunta. ¿Qué relación entonces? Porque se menciona mucho el capitalismo, se menciona mucho entonces el socialismo y el comunismo. Entonces, ¿qué tiene que ver el marxismo con esto? El marxismo se opone al capitalismo, porque el capitalismo trata solamente, el capitalismo es todo lo contrario al marxismo, enriquece a unos mientras que otros no. Ya, se opone entonces al capitalismo. Entonces, ¿y cuál sería? Entonces, ¿y cuál sería el objetivo? Si estamos hablando de que se pone el capitalismo, queda el socialismo y el comunismo, ¿cuál vendría a ser el objetivo del marxismo? ¿O qué dice de socialismo y el comunismo? ¿Por qué lo asociamos tanto? El socialismo, bueno, para el marxismo, los marxistas son socialistas y comunistas a todo afán, porque tienen rasgos de ambos. En lo comunismo para la igualdad y en lo socialista por las clases sociales que se daban en ese tiempo. Entonces, un poco de ambos. Ya, es un poco de ambos. Pero ya, a ver, vamos a dejarlo ahí. Entonces, me dice el compañero que es un poco de ambos, está relacionado, ya. ¿Alguna otra idea que el resto del grupo tenga acerca de la pregunta de su compañera? Porque no se quedó claro acerca de... Bueno, ya sabemos que el capitalismo es algo opuesto al marxismo, pero el resto... A ver, ¿nadie? Para las preguntas de Quispe y de Julio, que el de Quispe dice, ¿quieren los marxistas prohibir la religión? Bueno, los marxistas, como su ideología, querían imponer su religión, menos ideología más que todo, pero sin excluir las demás religiones que se estaban dando. Y para la pregunta de Julio, que es, en concreto, ¿el marxismo es bueno o malo? Según la ideología de Karl Marx, era buena, si es que buscan allí libros sobre todo eso, pero también puede ser malo por el caso del marxismo peruano, que en ese tiempo ocurrió el terrorismo. Así que no se puede definir si es bueno o para malo. definir si el marxismo es bueno o malo, creo que depende de cada uno, porque cada uno tiene una manera de pensar y una ideología.
para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Yo puedo decir que puede ser bueno, pero para Julio puede ser malo. Así que esa es una pregunta un poco ambigua porque depende de cada uno, como piense. Ya, estamos viendo entonces la postura de cada uno de nosotros, sí. Pero entonces, en conclusión, el propósito que tenía Marx, podríamos decir que, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, Para Marx, la religión era el opio de la sociedad, porque él pensaba que la religión retrasaba más o menos nuestro avance. Es por eso que está un poco en contra de la religión, pero eso no quiere decir que lo excluya del todo. correcto, efectivamente. Marx decía que prácticamente la religión era lo que hacía que el hombre se quedaba, no progresara, ¿no? Que estaba limitado, ¿no? Entonces, eso es correcto. El propósito de Marx, chicos, no era simplemente de que rechacemos la religión, sino trataba de hacer una transformación al pensamiento al cual se venía siguiendo. Recordemos que un antecedente era lo que hemos estudiado, tanto el positivismo y tanto el idealismo absoluto. Entonces, Marx estaba pensando que cómo poder cambiar una sociedad, no solamente con lo abstracto, con la idea, sino también con el trabajo. Y es ahí donde se relaciona con el capitalismo, chicos. ¿De qué manera una sociedad, sí, una sociedad podía cambiar? No es solamente con el pensamiento. Y es por eso que aparece lo que es el materialismo. A diferencia de Hegel, él trataba de explicar de que no solo la idea iba a cambiar una sociedad, sino que la materia, todo lo que se producía. Vamos a hablar más de eso. A ver, ¿alguien más? A ver, las preguntas que siguen aquí. Están los marxismos a favor. A ver, la última, ¿alguna pregunta? Solo quería cambiar lo económico para que todos sean igual. Es lo que no le había escuchado a Keiko, discúlpame, hija, no estaba viendo, por eso le digo, activen su micrófono, ella tiene algún inconveniente con el micrófono o el internet, no sé. Keiko, ¿quedó claro acerca de esto? Porque dice, ¿solo querían cambiar lo económico? ¿Solo se quería cambiar lo económico, chicos? No, también se quiso cambiar lo político. Ya, lo político. Algo más que quería cambiar. Lo político y la forma de avanzar de una sociedad, porque él pensaba que nos estábamos quedando atrás más o menos por la religión, que también nos retrasaba y eso. Él quería cambiar nuestra forma de pensar más o menos para empezar a prosperar. Muy bien. Bien, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta para poder continuar con el otro grupo? Porque ahí también he notado algunas preguntas y quienes han participado. A ver. Quería preguntar si actualmente existen países que siguen la idea marxista. Sí, la de México. ¿Ya? Es la única que ha aceptado esa filosofía. Sí, pero como te dije, también el marxismo se ha unido con varias ideologías de otros políticos y se ha ido cambiando con el tiempo. Es por eso que no se sabe exactamente la verdad. Cuando nosotros hablamos del marxismo, si la pregunta es, ¿existe el marxismo prácticamente primitivo de Marx? Podemos indicar que no del todo, porque ha habido ciertas otras influencias que han generado como un poquito una distorsión del pensamiento marxista, y hay otras que se han complementado. Si hablamos del pensamiento primitivo de Marx, pues no del todo, pero sí tienen influencias, como dice su compañero, en este país. ¿Alguna otra idea, alguna otra pregunta, aporte, idea, quizás ideas del resto? Porque he escuchado a Camila, he escuchado a Julio, he escuchado a Keiko, Jocelyn y Arturo, muy bien. ¿El resto del grupo? ¿Nadie más? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho, hija. ¿Sigue vigente el marxismo en la actualidad? Y si tuvieran que ejemplificar el marxismo, ¿cuál sería?
A ver, la pregunta es si sigue vigente el marxismo en la actualidad, ¿cierto? Y la última parte no te escuché, hija. ¿Puedes volver a repetirlo? Y si tuvieran que ejemplificar el marxismo, ¿cuál sería? Ejemplificar el marxismo, ¿cuál sería? Ya, a ver. Primero me dice, la primera pregunta es si sigue vigente el marxismo. Creo que esa pregunta se ha aclarado. A ver, de repente alguien del grupo o el resto quisiera comentarlo. Porque hemos hablado hace un momento acerca de que si hay algunos países que han adoptado, por ahí el compañero me mencionó, respondió a esa pregunta. ¿Desean alguna aclaración sobre la pregunta de Yamilet? Y si podrían ejemplificar el marxismo. ¿Cómo se podría ejemplificar el marxismo? Como el cuento, la historia de una hormiga y, por ejemplo, de una abeja, de una abeja perezosa, ya. Se dice, bueno, según esta historia dice que la oveja trabaja para mantenerse en su hogar durante todo el invierno sin tener preocupaciones, y la abeja, al ser perezosa, no trabaja y al final llega el invierno y muere. Pero según el marxismo y el comunismo, dice que la abeja tiene que obtener ayuda, por tanto la hormiga tiene que apoyar a la abeja de tal forma que ella tampoco muera. En parte, esta historia dice que la ayuda es bueno a todos, pero tiene una segunda imagen que dice que los perezosos reciben ayuda sin haber hecho ningún esfuerzo. De eso más o menos trata el marxismo. Ya, es un ejemplo muy curioso que ha establecido su compañero, ¿ya? ¿Alguien más, aparte de Arturo y aparte de Jocelyn, que quiera participar? A ver, Yamilet, el ejemplo que te ha dado tu compañero, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta, duda quizás de lo que ha establecido o alguien más? Porque la pregunta si sigue vigente el marxismo, pues se ha respondido en la anterior pregunta, en la cual existen países, pues ya se ha aclarado. A ver, ¿alguna otra pregunta, Yamilet, duda que tengas? El resto, ¿nadie más? Bien, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, anótenlo, ya para pasar al siguiente grupo. Recordemos que al final de los grupos vamos a hacer una síntesis de estas cuatro corrientes filosóficas que estamos viendo. Hemos visto el positivismo, ya hemos visto el marxismo. Ahora vamos al siguiente grupo. Si no hay ninguna pregunta o ningún aporte, que tengan que realizar algunos de otros sus compañeros, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, aporte, nada. No. Entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. Recuerden que estoy anotando sus preguntas. A ver, el siguiente grupo, bueno, ya que no se anima voluntariamente a salir, voy a mencionarlos. Pragmatismo que nos toca ahora. Listo, pragmatismo. A ver, chicos, el tiempo es suyo. Bueno, profesora Janel y compañeros, ¿sí se ve bien? Sí, sí se ve, hija, gracias. Profesora Janel y compañeros, buenos días. El grupo número 3 nos ha tocado exponer un tema de filosofía que es el pragmatismo. Empezaré con una pequeña introducción. El pragmatismo es importante por múltiples razones. Sitúa el pensamiento humano en el orden natural de las cosas y le proporciona una trayectoria hacia adelante.
en lugar de la trayectoria hacia atrás, propia de las epistemologías y de la filosofía analítica. Presento a mis integrantes, Alexa, Eric, Camila, Brisa y yo. Nosotros nos hemos encargado de investigar para poder traer la información que hoy les estamos presentando a medio de las diapositivas. Los temas a tratar, bueno, voy a presentar más grande. Bien. Los temas a tratar el pragmatismo, es el pragmatismo de John Dewey y la conclusión del tema. Quien primero va a exponer es Alexa. Buenos días, Miss. ¿Qué es el pragmatismo? La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego, praxis, que significa acción. El pragmatismo también es actitud predominante pragmática, que busca la eficacia y utilidad. Asimismo, es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. El pragmatismo también es el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica, que consiste en considerar sus efectos prácticos. El pragmatismo es una tendencia idealista, es un objetivo de la verdad y afirma que el valor de una teoría científica se determina no por el grado en que ella refleja correctamente la realidad, sino solo por la utilidad o ventaja que dicha teoría comporta en tal o cual caso concreto. También es tendencia a conceder primacía el valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. William James y Charles Sanders Peirce fueron los principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. Continuamos con mi compañero. ¿Sí se encuentra mi compañero Eric? Sí, estaba conectado. A ver si está. Eric. Buenos días, Miss. En esta como primera característica tenemos que el pragmatismo sitúa el criterio de verdad en eficacia y valor del pensamiento para la vida. Creo que está mal su internet. ¿Está mal su internet? Supongo mío. Bueno, ¿qué recomiendo yo? Sí, ahora sí te escucho, hijo. A ver, intenta, a ver. Nuevamente, hijo, te quedaste en el segundo punto. Miss. Sí, sí te escucho, hijo. A ver. Ya, pues como les estaba diciendo, el pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del pensamiento para la vida.
Pues a partir de lo que mencioné anteriormente, podemos decir que el pragmatismo se opone a la filosofía que sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. También podemos decir que el pragmatismo se opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una aplicación práctica. El pragmatismo afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de investigación, y que el valor es inherente por sus medios como por sus fines. Una característica fundamental para los pragmáticos era la relevancia de los datos, que surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto los lleva al rechazo de los significados invariables y de las verdades absolutas, pues porque las ideas para el pragmatismo son solo provisionales y pueden cambiar a partir de investigaciones futuras. Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la utilidad. Sin embargo, podemos ver una vez más que esta concepción depende del contexto. También otra característica viene a ser que cuando los políticos hablan del pragmatismo, muchas veces se basan en prejuicios y no en la observación de consecuencias. A base de este ejemplo, podemos decir que el pragmatismo político puede oponerse al pragmatismo filosófico. El pragmatismo se dirige a lo concreto, es decir, a los hechos, pero en hechos en específicos y no se consideran a las ideas abstractas. Como última característica podemos identificar que este método filosófico niega a las teorías y a las especulaciones que no trascienden a la realidad de la vida humana a través de la acción. Bueno, continuamos con representantes. Hay 3 representantes en el pragmatismo: Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Charles Sanders Peirce nació el 10 de septiembre de 1839 y falleció el 19 de abril de 1914. Él fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Fue educado en Harvard. Él murió a causa del cáncer. Ahora, el pragmatismo para él que propugna es lógico. Fue docente, escribió pocas obras literarias que fueron publicadas en algunas revistas de su época. William James nació el 11 de enero de 1842 y falleció el 26 de agosto de 1910. Fue educado en la Escuela Médica de Harvard. El movimiento no solamente que tuvo él es en el pragmatismo, sino también en funcionalismo. Su religión es el luteranismo. Es una corriente, bueno, voy a explicar un poco del luteranismo. Es una corriente religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del alemán Lutero. Se caracteriza por creer en que le justifica al hombre y rechaza el magisterio eclesiástico. Ahora, la concepción de la verdad para él es que no es una propiedad inherente e inmutable a la idea, sino que es un acontecer en la idea según su verificabilidad. Ahora, él dio consistencia al pragmatismo y, como ya mencioné, es un filósofo, psicólogo y religioso, y la medicina no fue su verdadera vocación, a pesar que estudió en la Escuela Médica de Harvard. Ahora vamos con John Dewey. Él nació en 1859 hasta 1952, que es cuando falleció. Él fue docente, influyó en la vida intelectual de los Estados Unidos, sobre todo en educación, y fue un idealista. Continuamos con mi compañera Camila para que explique el pragmatismo de John Dewey. Buenos días, profesora. En esta oportunidad les voy a explicar el pragmatismo de John Dewey. John Dewey fue un pedagogo, psicológico y filósofo. Nació el 20 de octubre de 1859 en Vermont, Estados Unidos, y falleció el 1 de junio de 1952. Fue uno de los filósofos más relevantes del siglo XX y uno de los fundadores del pragmatismo. También fue uno de los personajes que más aportó al desarrollo del progreso pedagógico. Aparte, defendió la igualdad de la mujer y escribió el libro La Psicología en 1887 y La Naturaleza y Conducta en 1922.
Realizó importantes aportes a la teoría del pragmatismo. Según su pensamiento, nuestra mente es un producto evolutivo de la biología y una herramienta que se ha adaptado para permitirnos sobrevivir en el mundo físico. Aseguraba que la inteligencia debía ser usada, juzgada y modificada según su eficacia en la búsqueda de la subsistencia. O sea, el pensamiento representa una herramienta que tiene como objetivo la resolución de los problemas y de la experiencia. El conocimiento, por otra parte, surge de acumular la sabiduría originada a partir de la superación de dichos problemas. Pero el pensamiento de John fue rechazado por la pedagogía y centros de educación para continuar con un modelo cerrado y prácticamente obsoleto. Y para finalizar el tema, vamos con mi compañera Brisa, que da la conclusión. Ya, el pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. Gracias. Muchas gracias, Miss. Bien, chicos, gracias por la explicación. Ahora, me gustaría escuchar al resto. Quisiera saber si se ha podido, si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que han explicado sus compañeros, de lo que han mencionado. En conclusión, ¿qué podríamos decir del pragmatismo? De repente algo no quedó claro. A ver, ¿preguntas? Bien, entonces quiero escuchar a... Bueno, un momento. Ya vi quiénes han expuesto. Quisiera escuchar Ariana Maricielo. Hija, ¿qué has comprendido del pragmatismo? ¿Qué es el pragmatismo? Según lo que han explicado tus compañeros. ¿Cómo podemos entender este tipo de corriente filosófica, este pragmatismo? A ver, los chicos que hayan expuesto, me gustaría que vayan activando sus cámaras para que puedan explicar. ¿No? ¿Nadie? Bien, vayamos con Elvis. Elvis, a ver, por aquí hay una pregunta. Ahora la vamos a ver con el grupo, ¿sí? Vayan viendo la pregunta. Elvis, en conclusión, ¿qué se ha comprendido del pragmatismo? ¿Qué vendría a ser, con tus propias palabras, el pragmatismo? A ver. ¿Alguien voluntario? ¿Alguien de los que no ha participado? Por favor, me gustaría escucharlos. ¿Qué podemos comprender de lo que han explicado sus compañeros del pragmatismo? En conclusión, porque si les voy a preguntar... Yo tengo una pregunta. Bien, Camila. A ver, un momento, Camila, antes que vayamos con la pregunta de Camila. El resto, estoy dando oportunidad para que el resto no se quede sin nota. ¿Qué podríamos decir en conclusión del pragmatismo? ¿Sí? Ya, yo lo que he comprendido que es una teoría filosófica que tiende a buscar la verdad a base de una doctrina social, moral o religiosa y considerar sus efectos prácticos. Creo que es eso.
Su micrófono está apagado. Miss, se apagó su micrófono. Disculpen, la apagué de casualidad. Bien, gracias hijo, gracias Diego con respecto a lo que han mencionado. Ahora, ¿alguien me podría indicar, antes de escuchar la pregunta de Camila, en conclusión con sus propias palabras, profesora, yo entiendo el pragmatismo de esta manera. ¿Qué vendría a ser el pragmatismo? ¿Qué vendría a ser, chicos? El pragmatismo se basa en todo lo que es práctica. Correcto, es una forma más sencilla de poder definirlo. ¿Ya? ¿Alguien más quería decirme algo sobre el pragmatismo, aparte de lo que ha mencionado Julio? Chicos, el pragmatismo es una corriente que establece lo básico, una verdad va a ser más que todo concreta, va a ser válida, va a ser útil si yo lo llevo a la práctica. ¿Ya? A la práctica. De ahí, profesora, de ahí aparecen varias otras posturas, sí, pues, por ejemplo, el utilitarismo, todo lo que es útil para mí es cierto, el resto lo desecho. ¿Aparecen otras? Sí. El pragmatismo se basa prácticamente en lo práctico. Ahora, vayamos a ver las preguntas de su compañera Camila y luego la pregunta que han escrito en el chat. Camila, te escucho. Ya, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el pragmatismo y cómo lo podríamos aplicar en nuestra vida cotidiana? Muy bien, a ver, ¿por qué será importante el pragmatismo y cómo podríamos aplicarlo? A ver, los escuchamos, el resto, aparte del grupo, el resto también. A ver, los escuchamos. Nuevamente repítelo, por favor, Camila. De repente estamos dando tiempo al resto de tus compañeros. Ya, la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos o estudiemos el pragmatismo y cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? Gracias, hija. A ver, ¿el resto? Miss, ¿puedo hacer un aporte a la pregunta? ¿Ya? Ya supongamos, por ejemplo, tienen una disputa en familia. Entonces, el padre y la madre que, por ejemplo, han investigado en redes sociales sobre el machismo y el feminismo y la madre está siendo abusada. Entonces, tú como único hijo quieres que esa pelea se detenga. Entonces, usas el pragmatismo en base a tu ética, tu moral y tus valores sociales para detener la discusión entre tus padres. Eso supongo que es una aplicación. Ya, a ver, entonces, la última parte, no me quedó claro, hijo. A ver, ¿puedes repetir la última parte que me has tratado de explicar? Ya me dices, que, por ejemplo, tú usas la ética, la moral y tus valores sociales para explicarles a tus padres y evitar una discusión grave. O sea, una práctica de lo que tú sabes, tus conocimientos y tu experiencia. Ya, bien, correcto, sí. Muy bien, Diego. Hay un ejemplo, sí, que está explicando su compañero acerca de que está poniendo en práctica ciertos principios, ¿no? Para demostrar o para poder solucionar. Toma decisiones a base de las experiencias o de la práctica. Ya, a ver, por aquí no me apareció quién estaba hablando. Hija, a ver, ¿puedes repetirlo, hija? Miss, a partir de el pragmatismo sería tomar decisiones a partir de una práctica para validar cualquier verdad. Claro, muy bien, estamos hablando de poder. Si yo digo, por ejemplo, que la ética, la moral, los principios es esto, si yo lo llevo a la práctica, estoy validando si eso es
para mí beneficioso, si puedo buscar alguna solución, ¿ya? ¿Algo más? Por ejemplo, ¿y cuál sería la importancia? Porque la pregunta de su compañera era, Camila, es ¿por qué es importante el pragmatismo y cómo podríamos aplicarlo? Ya han mencionado algunos ejemplos, bueno, un ejemplo de su compañero Diego, y luego han presentado a su compañera Keiko, ¿sí? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Ya estamos poniendo en práctica entonces todos los principios, ¿no? Que se nos enseña, ¿ya? Y ahora, ¿por qué será importante esta corriente filosófica para nosotros? Profesora, ¿para qué yo la estudio? ¿Por qué? A ver, ¿algún voluntario, chicos? ¿Por qué será importante? ¿Qué provecho puedo sacar yo de esta corriente filosófica? De esta postura. Recordemos que todo en realidad, todo lo que estudiamos, tanto en realidad la filosofía y todo lo que conocemos lo debemos de poner en práctica. Entonces, ¿por qué será importante conocer yo esta postura? ¿Nadie? Vamos a dejar ahí la pregunta, ¿por qué la importancia? Porque es lo que preguntó su compañera. Ahora, ¿hay alguna pregunta aquí en el chat? Me dice, ¿cuál es el país que se encuentra plasmado el pragmatismo? De repente hay algunos países que ustedes que tienen esta filosofía muy pronunciada, no sé si la habrán leído, ¿cuáles fueron los antecedentes en los cuales se desarrolla el pragmatismo? ¿Por qué aparece esta corriente filosófica en realidad? O sea, ¿cuáles son los antecedentes o el contexto? ¿Qué es lo que ocurría para que aparezca esta corriente? De repente por ahí han leído el representante más importante que desarrolla esta filosofía, ¿en qué contexto estaba viviendo? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Ya hemos mencionado la importancia del pragmatismo, bueno, la pregunta que aún sigue pendiente, la importancia del pragmatismo, el propósito del pragmatismo para el grupo, ¿cuáles serían las características más importantes del pragmatismo? A ver, ¿alguna idea? Son muchas preguntas, profesora, pero tenemos ahí para verlo en el chat y que podríamos responder a algunas de ellas. De repente, no del todo vamos a poder explicar todo. A ver, ¿alguien que desee aportar algo? Bueno, aparte del grupo, por supuesto. Las características más importantes que puede haber en el pragmatismo. Sí. Bueno, una característica es que fue la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada, bueno, de forma independiente. Otra característica es que se opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Otra también es que afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la información, y que el valor es inherente tanto por sus medios como por sus fines. A ver, algo que pude escuchar, hija, es que, por ejemplo, prácticamente el pragmatismo no acepta especulaciones. ¿A qué se refiere? Para el resto, ¿ya? Su compañera ya aportó, el resto del grupo, o ya sean los que están presentes. Que se basa en la práctica. Claro, muy sencilla esa pregunta. Mediante la práctica van a validar. Exacto, a través de la práctica se va a validar supuestamente esas especulaciones, lo que se dice, lo que supuestamente se está comentando de algún tema, ¿ya? Para eso nos sirve el pragmatismo, entonces. Por ejemplo, lo que estamos viviendo del COVID, ¿sí? Ha habido muchas especulaciones, tanto en Internet, en YouTube, acerca del origen de este virus. Y se siguen teniendo varias especulaciones, varias suposiciones, que en realidad el pragmatismo es prácticamente algo más amplio. No es que solamente nosotros escuchemos esto, sino que hay muchas investigaciones detrás de todo lo que sostiene la OMS. Las investigaciones que hace la OMS los lleva a la práctica, ¿no? En los estudios, e incluso para la vacuna, hay muchas cosas. Entonces, las especulaciones van a existir, chicos, siempre.
¿ya? Pero el pragmatismo se va a todo esto se va a enfocar a si esto es real o no es real, si esto lo compruebo mediante la ciencia, mediante la práctica. Entonces, ¿será muy importante? Pues sí, ¿ya? Entonces, chicos, el resto, ¿alguien más que quisiera mencionar sobre estas preguntas que aún quedan pendientes, chicos? Importancia, propósito, características, ya me lo han mencionado, y por aquí han respondido una pregunta. En el país donde se encuentra plasmado es en los Estados Unidos, Massachusetts, ¿ya? Vamos a por ahí, de repente hay más información, porque esta información es muy amplia acerca de qué otros países mantienen esta ideología. Vamos a buscarlo y leerlo, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, los demás que no los he escuchado, pues ya han tenido una segunda oportunidad. Nos queda el último grupo, pero vamos a dar tiempo, porque son las 10:22. Si no hay más preguntas, pasamos al último grupo. Consultas, preguntas. ¿Nada? ¿Ninguna de estas preguntas al grupo, el resto, nadie? Miss, una pregunta. ¿Existe alguna desventaja del pragmatismo? ¿Existirá alguna ventaja del pragmatismo? Interesante. Camila, a ver, pregúntame para anotarlo. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Existirá algún tipo de ventaja, desventaja del pragmatismo? De repente algunos de ustedes lo ven con, a ver, no sé, lo ven de una manera distinta, como algo negativo. De repente lo ven por estos dos lados, algo positivo y negativo a la vez. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir acerca del pragmatismo? ¿Será del todo positivo o negativo? ¿Habrá alguna ventaja o desventaja? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nadie? ¿Algún voluntario? A ver, Camila Muñoz. A ver, por aquí. A ver, estábamos viendo de que el pragmatismo se lleva todo a la práctica, listo. Todo a la práctica, ¿no? Todo va a ser real, verdadero, útil, ¿no? De acuerdo a la práctica, ¿ya? Ahora, ¿hay alguna desventaja? Si vamos a hablar de la ventaja, es que, por ejemplo, todo llevado a la práctica, todo llevado quizás a la experiencia, nos va a ayudar a comprobar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con aquello que quizás no se logra del todo llevar a la práctica? A ver, opiniones. ¿Algún aspecto negativo del pragmatismo? ¿Alguien por ahí? Vamos. ¿Nadie? ¿Qué pasará, chicos, con lo abstracto? ¿Qué pasará con el idealismo? Se dejará a un lado. Se dejará de lado, me dice su compañero Diego, pero, o sea que si algo no es práctico, no es útil, ¿no será verdadero? ¿No será útil del todo? ¿Ustedes creen que eso es correcto? A ver, indíquenme por qué quizás el pragmatismo tendrá algún tipo de prácticamente deficiencia
o una desventaja ahí con la realidad. Es como, por ejemplo, vayamos a un ejemplo actual, por ejemplo, una persona que tiene o se contagia del COVID, ¿ya? Yo puedo decir mediante la ciencia o algún doctor, esa persona lamentablemente no va a sobrevivir por el COVID, está demostrado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto es totalmente distinto? Por ejemplo, encontramos a una persona, y eso lo hemos visto en la noticia, chicos, una persona que está enferma de diabetes, que tiene problemas cardíacos, ¿no? Se dice, según las estadísticas, según lo comprobado, según lo que se ha estudiado últimamente, que esas personas que tienen muchos problemas de enfermedades respiratorias, el corazón, de diabetes, ¿sí? No sobreviven a esta. Prácticamente, así, llevándolo a la práctica, según los estudios, no sobreviven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta excepción a las cuales sí sobreviven? Ese es un ejemplo práctico, ¿ya? Ahora, veamos entonces el pragmatismo. ¿Del todo será una postura que tendrá muchas ventajas? ¿Qué pasará con algo que no se puede comprobar del todo mediante la ciencia? Va a crear contradicciones. ¿Perdón, hija? Va a crear contradicciones. Claro, genera contradicciones también. Por ejemplo, si yo quiero comprobar un conocimiento, claro, lo llevo a la práctica, pero algo que no podría comprobar del todo. Entonces, eso no será cierto, eso no será verdadero. Cuando nosotros hablamos del pragmatismo, todo llevado a la práctica, bien, yo voy a tener un beneficio. A medida que yo compruebe esto, a medida que yo lo lleve a la práctica, es verdadero. Sostiene esta corriente filosófica que es real, verdadero, útil. Pero algo que no es útil supuestamente para alguna, no sé, alguna situación, ¿ya no sirve? ¿Ya no es verdadero? ¿Del todo es desechado? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, en la explicación por ahí me mencionaron que uno de los exponentes principales fue John Dewey, ¿no? O Dewey, como lo quieran pronunciar. Y algo que vi que se mencionó en la explicación es de que este señor era un docente, fue docente. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? O algo de repente no se lleva a la práctica. Bueno, este representante habló mucho de esto también. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿El resto? Los que no han participado. A ver. ¿Nadie, chicos? Bien, entonces voy a registrar esa pregunta para poder analizarlo al final, que vamos a hacer una síntesis del pragmatismo. Ahora, nos quedan, a ver, son 10:30, nos quedan 20 minutos. ¿Podemos lograr el último grupo? A ver, el último grupo. El último grupo está conformado por... A ver, vamos a ver. Voy a llamar entonces. El último grupo es el voluntarismo. Vamos a ver. No, faltan dos más. Pragmatismo, vamos. Positivismo, marxismo, voluntarismo. Son 5 grupos en realidad. Voluntarismo y existencialismo. Voluntarismo. Recuerden que todavía hay algunas ideas que están pendientes, algunas preguntas que están pendientes de estos temas. En realidad quiero que ustedes podamos deducirlas. Y luego ya, yo voy a pasar a hacer una síntesis de todo. A ver, el voluntarismo es el cuarto grupo. Aquí lo tengo, cuarto grupo. El cuarto grupo está conformado por
Culca, Quirós, Díaz, Arteaga y Marín. ¿Listos? ¿Están listos, chicos? Sí, Miss. ¿Sí están listos? ¿Podemos hacerlo entonces en estos 20 minutos? Bien. El tiempo es suyo, chicos. Miss, sí se ve. Sí se ve. Ya. Profesora, compañeros, buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el voluntarismo. El grupo es integrado por Arteaga Carrera Ariana, Díaz Chávez Johan, mi persona, Julca Yaza Carón y Quiroz Castro Alanis. El objetivo. Nuestro objetivo con esta exposición sobre el tema del voluntarismo es entender lo que es y en lo que consiste este pensamiento filosófico, para así poder comprender sobre el poder de la voluntad en el ser humano. El voluntarismo surgió en contra del intelectualismo. ¿Pero qué era el intelectualismo? El intelectualismo se refiere pues al intelecto del hombre, o sea, este le da prioridad a solo su conocimiento y a su inteligencia, por lo que se propone el voluntarismo que da como prioridad al poder de su fuerza, al poder de la fuerza de la voluntad sobre lo intelectual. ¿Qué es el voluntarismo? El voluntarismo es un término que describe las doctrinas filosóficas que sitúan la voluntad como la primera de las potencias espirituales del hombre frente a la razón. El hombre tiene tres potencias espirituales: el alma, la memoria y la voluntad, y situaría a la voluntad por encima de estas dos. Desde el punto de vista psicológico, consiste en priorizar la voluntad sobre otras facultades psíquicas. Desde la perspectiva ética, significa reconocer a la voluntad su carácter sobre la moral y la razón. Y desde la metafísica, significa convertir a la voluntad en una cosa en sí, en un absoluto. El voluntarismo en la Edad Media. En la Edad Media, el contexto que se vivía pues era el del feudalismo, por lo que la Iglesia tenía todo o gran parte del poder sobre los hombres y influía en las decisiones que estos tomaban, por lo que aparece el teólogo Duns Scotus, quien, siendo un sacerdote instruido en filosofía y letras, escribió sus obras tratando de explicar la existencia de Dios y la de nosotros, argumentando que Dios es infinito y dotado no solo de inteligencia, sino también de voluntad, por lo que la creación no sería una necesidad, sino habría sido un acto de voluntad y libertad divina, por lo que Duns consideraba la voluntad como una causa total de su propio acto, que tiene como razón formal o como fin la libertad. Esto fue como el principio del voluntarismo, ya que con el pasar de los tiempos se asoció la idea de libertad con voluntad. Un claro ejemplo fue el de los temas anteriores como el idealismo de Clara Marx, quien postuló al comunismo como alternativa para hacer libre al hombre en Estado o gobierno. Pasando al voluntarismo del siglo XIX. Hija, te escucho muy bajo, Fabiana. ¿Puedes? No sé si es tu auricular o que puedas hablar un poquito más fuerte. Ya, ¿mis ahora sí? Un poquito más, porque te escucho muy bajo. El resto de tus compañeros creo que también. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Para que todos entiendan. Sí, por favor, hija, gracias. Ya, eso fue como el principio del voluntarismo, ya que con el pasar de los tiempos se asoció la idea de libertad con voluntad. Un claro ejemplo fue el de los temas anteriores como el idealismo de Clara Marx, quien postuló al comunismo como alternativa para hacer libre al hombre del Estado o gobierno. Pasando al voluntarismo del siglo XIX, siendo el contexto de el siglo donde las monarquías fueron eliminadas y las industrias se impuso sobre la manera como una producción.
generando aquí con una voluntad y búsqueda de ser libres. La segunda revolución industrial, la cual fue un periodo donde se dio el cambio socioeconómico junto a los innovadores técnicos, nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo, la electricidad. También nuevos materiales y nuevos sistemas de transporte como aviones, automóviles y nuevas máquinas de vapor y aparatos de comunicación como el teléfono y radio que indujeron transformaciones de cadena que afectaron al trabajo y al sistema educativo y científico, al tamaño de gestión de las empresas, a la forma de organizar el trabajo, el consumo, cuando llegó a modificar la política. Representantes del voluntarismo tenemos a Immanuel Kant, que nació en 1724 en la antigüedad de Prusia. Era el cuarto de 9 hermanos. Pasó toda su vida dentro de los alrededores de la ciudad natal. Su padre, Johann Georg Kant, era un artesano. Su madre, Anna Regina, nació en Nürnberg. Era la hija del fabricante alemán de sillas de montar. Para Kant, el voluntarismo tiene un sentido moral, por lo que algunos estudios de esta doctrina se denominan voluntarismo ético. Nació para... A ver, no logro escuchar, hija. A ver, ¿quién está? Es... Arthur Schopenhauer. Maricielo, hija, te escucho entrecortado. A ver, nuevamente, por favor. Arthur Schopenhauer. ¿Ya me escucha, Miss? Sí, ahora sí. Gracias. Nació el 22 de febrero de 1788. Fue un filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX. El voluntarismo se puede resumir como metafísico. La voluntad aparece ante el intelecto como una cosa en sí que es totalmente irracional. Johann Gottlieb Fichte nació el 19 de mayo de 1762 en Berlín y falleció el 27 de enero de 1814. Fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia. Johann considera a la voluntad la raíz del yo. Reconoce un sentido moral del voluntarismo que es racional. Ferdinand Tönnies nació en Oldenburg el 26 de julio de 1855 y falleció en Kiel el 9 de abril de 1936. Fue un sociólogo alemán, miembro y fundador de la Asociación Alemana Socióloga. A ver, ¿quién es el que continúa? ¿O hasta ahí nada más? A ver. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán nacido en el año 1844, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Escribió sobre diversos temas como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia y la tragedia.
influenciado por Schopenhauer, otorgó una gran importancia a la voluntad, pero de una manera singular, ya que para él la voluntad, poder, no es tan solo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad. Hizo una crítica a la moral, ya que él se refiere a la moral como contra la naturaleza, es decir, aquella moral que se opone a la vida, que establece sus leyes en contra de los instintos vitales, ya que él prefiere la inhibición a la exuberancia. Finalmente, murió el 25 de agosto de 1900 y fue recordado como un violento fascista y un revolucionario anarquista. En conclusión, podemos decir que el voluntarismo propone la libertad del ser humano ante cualquier creencia y circunstancia, adecuando a la razón para que pueda tomar sus propias decisiones, dando a la voluntad un poder sobre el ser humano que lo lleva a cumplir lo que decide, siendo el voluntarismo entonces una práctica idealista ya que ha estado ligado a cambios a lo largo del tiempo. Gracias. Bien, chicos, a ver. He escuchado a Julka, a Quirós, a Maricielo, a Joan, pero no he escuchado a Marín. ¿Ah, Marín? Marín. ¿Está presente Marín? ¿Marín no está? Marín Tuctop Víctor, creo que no está. ¿Alguien sabe sobre su compañero? ¿Tuvo algún problema para conectarse? Y también a Tiaga Ariana. A ver. Tampoco está. Ah. Perdón, sí la escuché, Arteaga. Estoy confundida, sí. Escuché. Listo. A ver, preguntas, dudas. En conclusión, a ver, ¿qué me podrían decir? El resto, quiero escucharlos. Preguntas. Activen los micrófonos, ya nos queda 7 minutos. Ya hay notas sobre los que han participado, el resto que se ha quedado en silencio, solamente quizás expuesto. Preguntas sobre el voluntarismo. ¿Eso quiere decir que se ha comprendido entonces qué es el voluntarismo? Miss, yo tengo una pregunta. Diego, dime. ¿El voluntarismo se puede considerar una práctica idealista y el pragmatismo como una práctica realista? ¿Algo así? ¿Se puede considerar así? A ver. Ya, listo, gracias. El voluntarismo en sí, pues sí es idealista porque pues dice que el hombre es el que tiene que decidir como en qué creer o las acciones que él va a tomar y tomar por sí solo sus propias decisiones, lo que en la actualidad no necesariamente surge, por lo que sí sería un pensamiento idealista. Y como dije que empezó en la Edad Media, pues ahí la iglesia era como dominaba todo, por eso es que esa idea surgió principalmente de ahí, para que los hombres no necesariamente sigan todo lo que diga el feudalismo. Ya, entonces, a ver, la pregunta de su compañero Diego más que todo que se está relacionado a lo idealista, ¿no? Y el pragmatismo es más realista. ¿Ya? ¿Algún otro aporte de los integrantes o de aquellos que han escuchado? ¿O alguna otra pregunta? Entonces eso quiere decir que ha quedado claro.
porque si no comenzamos a preguntar ciertos aspectos que hemos escuchado. A ver. ¿Nadie más? Nadie. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nadie? En conclusión, ¿qué podríamos decir del voluntarismo? ¿Cuál es el propósito u objetivo del voluntarismo? Ahí hay dos preguntas. A mí sería más que todo darle una libertad al hombre para poder, o sea, ejercer su voluntad en las decisiones que toma. Ya, es como un poco más libre el hombre, ¿no? Como se menciona. Entonces, que de acuerdo a la voluntad. Entonces, la prioridad sería la voluntad del hombre. ¿Ya? Entonces, ahora, según, ustedes por ahí me mencionaron un representante, según, por ejemplo, también se considera Nietzsche como uno de los representantes, ¿cierto? Una sociedad, sí, va a aplicar el voluntarismo, pero a medida que hay ciertas cosas en la sociedad, por ejemplo, la religión, que está relacionada a la pregunta que por ahí hizo Diego, porque es más idealista, y también a la realidad. O sea, no del todo podríamos decir que el pensamiento voluntarista es más idealista. Está relacionado, sí, pero más que todo es la voluntad, chicos. Porque incluso este representante menciona de que la sociedad tiene un problema porque se impone una religión. ¿Ya? Y también la racionalidad, ¿no? La razón también. Entonces hay un problema entre religión y razón, lo que se mantiene. Pero aquí prioriza, la voluntad. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes presenta alguna pregunta? Porque hay algunas cosas que no se ha comprendido del todo, chicos. ¿Nadie presenta preguntas? ¿Ya? Entonces, chicos, miren, vamos a continuar con el tema del voluntarismo en la siguiente clase, porque aún falta algunas cositas y nos falta el tiempo, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, les pediría que ustedes puedan dar una revisión acerca de este tema y puedan emitir sus preguntas o dudas acerca del voluntarismo. Porque aún falta la siguiente parte de las preguntas y veo que el resto no está participando, están participando los que comúnmente sé que prestan atención, comúnmente sé que analizan el tema. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a continuar con las preguntas del voluntarismo, chicos. ¿Sí? Hasta ahí vamos a finalizar nuestra sesión. Ya saben, repase el último grupo, creo que es el existencialismo, para poder analizarlo. ¿Ya? Entonces, chicos, nos podemos ir despidiendo. Nos vemos la siguiente clase y recuerden que todos tienen que participar. ¿Ya? Así que, hasta luego, chicos. Cuídense. Recuerden que tienen que repasar este tema y el siguiente. Bueno, también Jorge Duarte no ha podido conectar por problemas con su internet. Sí, he notado eso. Esperemos que la siguiente clase puedan aportar con respecto al tema para que puedan tener nota. ¿Ya? Y espero que se comuniquen conmigo también, ¿no, chicos? Porque aún está inconcluso, falta esta parte. Así que vamos a finalizar, comuníquense conmigo si han tenido algún problema con el internet y para la siguiente clase damos una oportunidad, ¿ya? Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Bien, gracias por sus participaciones. Hasta luego, Miss.